Hola, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer postre helado almendrado. Los ingredientes que vamos a usar para hacer el helado son 5 yemas, 250 gramos de azúcar, 250 centímetros cúbicos de leche y 300 gramos de crema, esencia de vainilla y un poquito de sal. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es batir las yemas con el azúcar. Ponemos el azúcar, ponemos primero la mitad. Bueno, en este punto ven cómo quedó, que cambió de color, quedó esta crema de las yemas con el azúcar. Ahora le vamos a agregar la leche, también de a poco, y la esencia de vainilla. Esencia de vainilla es una cucharada. En este punto que ya mezclamos la leche con las yemas y el azúcar, ahora lo pasamos a la cacerola y lo vamos a cocinar hasta que llegue a los 70 grados. Ahí las yemas de huevo se van a cocinar y se pasteurizan. Bueno, y ahora lo ponemos en fuego medio y lo vamos revolviendo. Acá no tenemos que ir revolviendo siempre hasta que llegue a los 70 grados. Si tienen un termómetro mejor. Bueno, ven, ahí ya llegó a 70 grados, entonces apagamos el fuego y lo dejamos esto que se vaya enfriando solo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es batir la crema. No la vamos a batir a punto chantilly, sino a medio batir. Bueno, ahí terminé, ven que todavía está medio líquida, pero ya tiene consistencia. En ese punto lo paramos, más o menos fueron 1 minuto y medio batiendo. Ahora lo que hacemos es incorporar esta primera mezcla que cocinamos con la crema. Lo terminamos de mezclar bien. Y en este punto le tiramos una pizca de sal, porque eso ayuda a realzar más los sabores. Bueno, y esta crema que tenemos acá, este líquido que tenemos acá, lo vamos a poner en un molde para armar el almendrado. En este momento, si quieren, lo pueden probar un poquito, a ver si tiene el gusto a crema de vainilla. Sí, está muy rico. Así que ahora, porque si no estuviese, le pueden agregar un poco más de esencia de vainilla. Ahora lo que hacemos es lo pongo en un molde, que es una budinera que tiene film para después poder desmoldarlo más fácilmente. Antes de llevarlo al freezer le puse un film por encima para que no se seque tanto de arriba y no absorba los olores que hay en el freezer. Lo que vamos a hacer ahora es el praliné para la cobertura del helado almendrado. Y vamos a usar 300 gramos de azúcar y 200 gramos de almendras. Ponemos el azúcar en una cacerola y prendemos el fuego. Y esperamos que se haga el caramelo. Bueno, ven, ahí ya se empezó a derretir el azúcar, ya se está haciendo el caramelo. Y ahí cuando esté un poquito más líquido, le agregamos las almendras. Bueno, en este momento ahí ven, ahora lo tiramos arriba de la mesada de mármol, que le puse un poquito de aceite. Y ahora cuando se enfríe, lo picamos. Ahora que ya se enfrió, lo que hacemos es lo vamos rompiendo en pedazos y lo vamos a picar. Entonces
esto acá. Bueno, acá está todo picado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desparramarlo, porque vamos a tirar vamos a desmoldar el helado acá arriba y lo vamos a cubrir con este praliné que hicimos. Bueno, ahí conseguimos despegar. Entonces ahora le sacamos un poco el film que le pusimos. Y lo ponemos sobre el praline. Y ahora le vamos poniendo más praliné para que se pegue bien y quede bien cubierto con praliné. Bueno, acá quedó terminado el helado de almendrado con praliné de almendras. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta, traten de hacerlo, realmente queda muy rico. La masa del helado que probamos está muy rica. Y bueno, déjenme un like, compartan el canal y hasta la próxima. Chao amigos.